Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Vamos a estar hoy de los versos 15 al 27. Versos 15 al 27. Voy a leer. Y vamos a ir viendo ahí los detalles. Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salga alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Acompáñenme en oración, mis hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Dios por esta oportunidad que nos das de estar reunidos juntos como familia, como pueblo tuyo, Dios. Juntos podemos cantar a ti, juntos, Señor, podemos seguir en acto de adoración. Y te pedimos, Dios, de que tu Santo Espíritu sea el enseñador, como siempre que sea el que edifica su iglesia y que abra cada uno de nuestros corazones y nos lleve, Dios, a poner tu palabra por obra. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, esto que vamos a ver hoy básicamente es una conclusión de lo que veíamos en el domingo pasado. Y justamente el domingo pasado veíamos esta actitud que tiene Pablo, ¿no? De estar dispuesto a sobrellevar el precio, ¿no? De poder compartir el Evangelio. Y de hecho es la forma de la que continúa Pablo hablando, que hay que recordar que este tema que se introduce aquí, esta cuestión incluso del derecho que podría haber tenido Pablo, ¿no? Como apóstol, de recibir de alguna manera un salario, va dentro de otro tema que se iba abordando, que es el tema de si comer carne, no comer carne, que si lo sacrificaba a los ídolos. Posteriormente ese tema se va a retomar, pero lo que vamos a ver es de que Pablo, o la forma en la que Pablo está abordando este tema del dinero, de alguna manera va a afectar lo que se venía hablando acerca de los ídolos, porque va a hablar acerca de justamente a qué se está dispuesto con tal de ganar a otros o con tal de buscar el bien del hermano. Eso va a ser un tema que posteriormente se va a seguir viendo, ¿no? Pero dice Pablo, que es en el versículo 15, y lo primero que vamos a ver es justamente la renuncia voluntaria del derecho apostólico, que es de lo que se venía hablando antes. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. ¿De qué no se ha aprovechado Pablo? Pablo no se ha aprovechado de su derecho, ¿ok? Ya nuestro hermano Miguel nos ponía varios ejemplos, ¿no? Que el mismo apóstol desarrollaba en los versículos anteriores acerca de lo legítimo que era si Pablo de alguna manera recibía algo a cambio por la labor que estaba haciendo, ¿no? Pero Pablo va a decir, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Porque es un derecho, pero él no va a aprovechar ese derecho. Dice,
ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. O sea, les vuelve a aclarar, ok, estoy tocando el tema del dinero, pero no le estoy tocando el tema del dinero para que digan, mira, ya quiero ahí la indirecta, y para que sepan que ya tenían que empezar ahí a apoyar y a sustentar. Porque es lo que pasa, ¿no? Alguien dice algo, seguro lo dijo por eso, ¿no? Y creo que nosotros, ¿no? Por eso, ¿no? Cuando alguien hace un comentario y ya se empiezan a sacar conclusiones, ¿no? Entonces, Pablo deja claro, yo no estoy entrando a este tema, porque se dan cuenta hay como un cambio de tema, ¿no? O sea, venía hablando de los sacrificados, ahora mete este tema y luego volver a hablar de cosas semejantes, pero el punto va a ser que la solución de uno de los del tema anterior también tiene que ver con esto, porque tiene que ver con qué estoy dispuesto yo a sobrellevar, más allá del derecho, o más allá de lo que me corresponde, o lo que podría decir de que porque como occidentales pasa mucho esto, no somos muy individualistas, ¿no? Como lo que yo haga es mi problema y no es el problema de nadie más. Y Pablo va a hablar acerca de eso, ¿no? Y de cómo a veces se renuncia a ciertos derechos con tal de ganar a otros o buscar el beneficio de otros. Y el ejemplo, el punto de partida, no va a ser Pablo, sino de que él va a decir también en Corintios, invitadme a mí porque yo invito a quién? A Cristo. Nosotros vamos a ver que Cristo mismo hizo esto por nosotros. Y vamos a seguir leyendo y vamos a ir después a Filipenses, dice, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir, no le estoy pidiendo ahora si tienen que empezar a ponerse de acuerdo, muchachos, no, porque antes de que yo me aproveche, antes de que se desvanezca esta mi gloria, dice, prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, o sea, este galardón. Esto que yo estoy haciendo para la gloria de Dios, prefiero morir antes que me sea quitado. Y es algo curioso, ¿no? Porque más bien nosotros decimos, no, pues son mis derechos. Y mis derechos me los cumplen. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decir, bueno, no se cumplieron mis derechos? Lo hice por el Señor. Y ahora que mis derechos han sido pisoteados a lo mejor, pero por el Señor, no solamente me gozo en que así haya sido, sino que preferiría morir antes que hubiese sido de otra manera. Y deberíamos aquí recordar incluso lo que dice primera carta a los Corintios, cuando empieza la carta, ¿no? En el capítulo 1, verso 31, dice, para que como está escrito, el que se gloríese en él, Señor. O sea, la honra, la gloria, el honor, el poder, por los siglos de los siglos, ¿de quién es? Solamente de él. Y es en él que Pablo se puede gloriar. Y la gloria, o sea, porque él dice, antes que nadie desvanezca esta mi gloria, es porque justamente al hacer esto, él está reflejando el carácter de quién. El carácter de Cristo. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2. Este es un pasaje, de hecho, antes de empezar con primera carta a los Corintios, empezamos con Filipenses y a mí se me hizo muy interesante ver las relaciones que había en algunas cosas que decía Pablo, ¿no? con algunas partes de Corintios. Y, pues bueno, hay mucha relación porque pues no hay, tampoco es de que Pablo está inventando el hilo negro del asunto, ¿no? O sea, al final el centro es Cristo y de alguna manera uno cualquier otro tema va a vincular con eso. Entonces, Pablo le insta a los filipenses a decir, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual siendo en forma de Dios. Hebreos va a decir la imagen misma de sustancia. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Él es igual a Dios. ¿Cuáles son los derechos de Dios? Pues Él es el soberano, ¿no? Es más, si existe algún derecho, existe porque Él determinó que exista. Y Él siendo
igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. De hecho, en el original la idea es como no lo consideró como un tesoro, se traduce como cosa que aferrarse, pero curiosamente se utiliza una palabra como para transmitir esta idea de que no fue como un tesoro, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, cuando Pablo habla, por ejemplo, de nadie desvanezca esta mi gloria, es justamente porque esta es una oportunidad en donde él justamente está renunciando a sus derechos, pero no simplemente para que él sea exaltado. Mira, Pablo, grande Pablo, ¿no? ¿Cómo se despoja? No, en realidad, esto es lo que se debería esperar de cualquier persona en quien Cristo está siendo formado. Es algo curioso, es algo que creo que en alguna ocasión anterior cual mencioné, un problema que hubo en la iglesia primitiva con este tema de los mártires es que, primero había como una exaltación a los mártires, porque incluso cuando los mártires morían, pues una de las cosas que ellos, una de las cosas que se decía es que cuando alguien era mártir era porque había sido considerado digno por Dios, digno de parte de Dios, para que entonces sufriese como también Cristo sufrió. O sea, se veía el martirio como que a Dios le plació considerarte digno de aún en tu muerte ser semejante a quién? A Cristo. Luego fue el problema de que algunos, con esa exaltación que se hizo al martillo, se tiraban rápido al martillo y a la mera hora no aguantaban, ¿no? Y eso fue después un problema. Pero el punto es, ¿hasta qué punto veo una gloria en el hecho de ser la gloria de Dios, para que veamos algunas obras que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, dice Mateo 5? Pero ¿hasta qué punto puedo entender de que es para gloria el reflejar a Cristo en este sentido? Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme. Si yo tengo un trabajo, si yo soy ministro, pues yo tengo un trabajo. Y si hago mi trabajo, pues tengo algo yo de qué decir, no, pues hice mi trabajo. Que de hecho es algo muy común de hoy en día, ¿no? Uno hace algo y en esta cultura tan hedonista del siglo presente, como que ahora la gente siempre quiere que no le estén aplaudiendo por hacer lo que uno tiene que hacer, ¿no? Y no debería ser así. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Quién me mandó, quién me comisionó a predicar el Evangelio? Pues el Señor de todo. Es más, cuando nosotros leemos Jeremías, por ejemplo, la forma en la que empieza el profeta Jeremías es muy dura. Es muy dura porque Dios le dice a Jeremías, lo va a levantar, lo va a poner para justamente predicar, y no solamente le dice que va a ir y no va a tener mucho éxito, a como hoy en día se mide el éxito, ¿no? Con una gran multitud, sino que incluso le dice, y si no lo haces, en resumidas cuentas, yo te voy a destruir. O sea, Dios manda a Jeremías y le es impuesta la necesidad dar el mensaje profético. Por eso dice Pablo, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad y ay de mí. Y ese ay, curiosamente, ¿sabes en dónde lo vas a volver a encontrar? En Apocalipsis. Y tiene su equivalente también en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, y cada vez que se menciona ese ay, es muerte, es juicio. De hecho, en el Apocalipsis lo tenemos cuando viene la destrucción de la gran Babilonia. Y Dios trae juicio sobre la Babilonia impía. Y Pablo dice, ay de mí, si no anunciara el Evangelio, o sea, si no hiciese lo que me corresponde, sea con o sin beneficio. Ahora, Pablo deja claro, es legítimo su beneficio. Pero si no lo usas, que es el caso, que no lo tiene, ay de mí si no lo hiciese, porque aquí no voy a dar cuenta. Al Dios de gobierno, sobre todo, que conoce que algún día nuestras obras van a ser puestas delante de Él y Él va a juzgar. Él va a juzgar.
Y por eso dice Pablo, ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, o sea, en conclusión, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, que es algo de lo cual también va a hablar Corintios. La recompensa, la motivación, e incluso habla de cómo algunas cosas serán oro, plata, piedras preciosas, otras van a ser madera, harás nuestras obras. Y Pablo dice, si lo hago de buena voluntad, tendré recompensa. ¿Recompensa de quién? Recompensa de Dios, ¿no de quién? No de los hombres. O sea, incluso eso le debería quedar claro a los corintios, que al final la recompensa no es lo que los corintios pudieran hacer por él, ¿no? Lo que comentaba mi hermano Miguel, ¿no? El domingo pasado, algunos predicadores cobraban un salario, ¿no? Incluso muchos rabinos hacían esto y hasta era mal visto que no lo hicieran. Pero al final, ¿cuál es la mejor paga? Paga de Dios. Y es difícil porque, humanamente hablando en la carne, pues a veces uno esa paga no la está viendo, ¿no? No sé, a veces pasa que algunas personas cuando tienen un ahorro o tienen como que algo metido en una cuenta de inversión, un instrumento financiero, pues de repente andan checando, ¿no? Cómo ha subido, ¿no? Y metiste tanto en Afore o metiste tanto ahí en tu cajita turbo de tú, y como que están checando, ¿no? Cómo va subiendo. Y tú dices, bueno, puedo ver cómo eso va ganando, ¿no? Y lo que Dios, o la recompensa de Dios, por supuesto que sobrepasa infinitamente cualquier recompensa humana, pero eso a veces no se vea, como yo he podido ir checando mi cajita turbo, ¿no? Y Pablo ha hecho un trabajo con los corintios para la gloria de Dios, y pues en realidad lo que está viendo pues, son problemas, ¿no? Pero Pablo entiende que no se ve en esto, ¿no? Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, no recompensa de los hombres, no recompensa de los corintios, sino recompensa de Dios. Pero si de mala voluntad, o sea, y si lo hago como Jonás, básicamente. Porque pues, en el capítulo 3, eso lo vimos con mi hermano Misa, ¿no? Pues Jonás ahí sí hizo caso a la palabra de Dios, pero lo hizo de buena voluntad o de mala voluntad. De mala gana, ¿no? Ya bien golpeado, ya bien disciplinado por el Señor. Bueno, ahora lo voy a hacer. Dice, y si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. O sea, igual lo voy a tener que hacer. Me recuerda, ¿no? Incluso cuando Dios ha determinado hacer algo con alguien, lo hagas de buena voluntad, lo hagas de mala voluntad, lo vamos a hacer, no, vamos a hacer. Debería resonar en nuestra mente las palabras de Jeremías cuando dice en Jeremías capítulo 20, dije, no oraré más en su nombre. No obstante, había como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrir, pero no pude. O sea, ya bien maltratado Jeremías, no quería, pero pues el Señor no me deja librarme, no me deja hacer otra cosa. Y él dice, predicando el Evangelio, bueno, dice, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, o sea, lo tengo que hacer, y es algo que tenemos que tener siempre en mente. Si somos hijos de Dios, si Dios está formando a Cristo en nosotros, lo que Dios quiere formar en nosotros, así va a ser. Y si hay algo que va a trabajar en nosotros, lo va a hacer, nos guste, sea de buena gana, de mala gana, pero hay recompensas que hacemos para su gloria. Estamos dispuestos a sobrellevar el agravio para la gloria de Cristo, para que una vez más, cuando vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si yo veo algo diferente, así que eso es diferente que tú ves es Cristo. Porque en realidad lo que tú ves es el carácter de aquel que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, que semejante a los hombres, estando en la condición de hombres, y Dios mismo siendo obedientes a la muerte y muerte de Dios. Eso. Por eso dice, aunque debería tener lo que me es legítimo, que nadie me quite mi gloria, de que en esto se ha reflejado el carácter de Cristo. Por lo cual,
siendo libre de todos. Porque ¿a quién le debe Pablo lo que está haciendo? Humanamente hablando. A ninguno, ¿no? Porque incluso si hubiese un cargo de por medio, pues ahí estás amarrado, ¿no? Pero dice, por lo cual siendo libre de todos, o sea, a pesar de que es libre, una vez más, él va a renunciar a ¿qué? A esa libertad. No es lo que tengo por derecho, lo que estoy, por la obra del Espíritu Santo, dispuesto a hacer para que Dios sea glorificado, para que entonces el carácter de Cristo sea reflejado. Por lo cual, siendo libre de todos, o sea, ustedes no tienen derecho sobre mí, les deja claro a los corintios. Aún así, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ese es el detalle. ¿En dónde se va a ver el fruto? En que Dios me está permitiendo ser parte de su obra, en que el carácter de Cristo sea reflejado. Y una vez más, aunque a veces eso se pueda ver, por ejemplo, Pablo incluso va a decir a los corintios de que de alguna manera ellos son muestra de cómo Dios lo ha usado, a veces eso no se ve. Los profetas a lo mejor se murieron no viendo los resultados que hubiesen querido ver o que nos gustaría ver. Y curiosamente Dios los llevó a eso mismo, a tener que renunciar a sus derechos, a tener que renunciar a sus comodidades, a tener que renunciar a sus gustos, con tal de que algunos fuesen salvos. De hecho, es algo que también va a ser mencionado. Entonces vemos la renuncia voluntaria al derecho apostólico. Y ahora vamos a ver la flexibilidad misionera de Pablo. ¿Por qué? Porque dice esto, ¿no? Siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Entonces él está sirviendo, no está recibiendo lo que podría llegar a recibir, porque Dios no lo ha desamparado. Y en otras cartas también vemos de que en algunos momentos, pues, por supuesto, que Dios utiliza hermanos para suplir tus necesidades, como vemos en Filipenses. Pero él está dispuesto a renunciar a esto. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Es aquí donde vamos a ver lo que mencionamos, ¿no? La flexibilidad misionera de Pablo, porque este es un tema, ¿no? ¿Qué significaría ganar a los judíos, me hago judío? Pablo habló en contra de cosas del judaísmo, ¿no? Entonces, si nosotros leemos Gálatas, nos vamos a dar cuenta que él va a hablar de cómo ya no está sujeto a la ley y cómo sería entonces hacerse judío para ganarse a los judíos, o cómo podría hacerse gentil para ganarse a los gentiles. Y una vez más, si al final el punto es renunciar a uno mismo con tal de ganar a otros, pues obviamente hay cosas que son hay cosas que son negociables, hay cosas que no son negociables. ¿Qué es lo que no es negociable? El Evangelio. El Evangelio no es negociable, que es básicamente lo que tenemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, verso 11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y si seguimos leyendo, por ejemplo, vamos al verso 14, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, o sea, conforme a lo que incluso tenemos en la verdad del Evangelio, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, hay cosas que no son negociables. El Evangelio no es negociable. Y cuando Pablo va a ver algo, una actitud que va en contra del Evangelio, en contra de la verdad del Evangelio, entonces él lo va a condenar y va a confrontar a Pedro duramente. Pero en otras cosas vamos a darnos cuenta que Pablo se va a amoldar. Por ejemplo, si nos vamos a Hechos 15:20, nosotros podemos ver de que
hay cosas que el Espíritu Santo ha dejado claras, eso lo tenemos en el Concilio de Jerusalén, dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, hablando de los gentiles. O sea, Pablo sabe de que hay cosas que ya no son iguales, pero aún así vamos a darnos cuenta de que a veces se va a moldar. Por ejemplo, eso tenemos en Hechos capítulo 15, a los gentiles no se les debe obligar a judaizar, pero en el capítulo siguiente vamos a ver de que incluso Timoteo es circuncidado, dice, después llegó a Derbe y Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó. Ahora, le circuncidó no porque considerara que la circuncisión realmente fuese algo necesario, ¿no?, para la salvación, incluso para agradar a Dios. Mismo Pablo va a decir de que el judío no es el que lo es en el exterior, sino el que lo es en el interior. Pero tal parece que tenemos una situación en donde incluso, con tal de lograr entrar, con tal de lograr tener esa facilidad, ¿no?, incluso para hablar con judíos, pues no solo Pablo, sino Timoteo, porque pues, Timoteo tendría que haber estado de acuerdo, estuvo dispuesto a qué? Circuncidar. Yo no sé si estaría dispuesto a hacer eso, pero el punto es, ¿a qué estamos dispuestos? ¿Por qué? Por el Evangelio, por la gloria de Cristo. ¿Qué fue hacerse judío para los judíos? No puede decir ellos están bien. No puede decir esto es necesario, la circuncisión. Pero fue estar dispuesto a renunciar. Porque no es cosa fácil la cuestión de la circuncisión. O incluso vamos a ver más adelante en otros pasajes de Hechos en donde incluso Pablo se presta a ser partícipe en ciertos votos a la forma judía. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 21. Si lo leemos, porfa, en el verso 23 al 26, le dicen a Pablo, haz pues esto que decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Un voto nazareo, al parecer. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se resurren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. O sea, tú no estás en contra de esto que nosotros estamos haciendo, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Ahora, Pablo ya ha hablado, antes de que ocurra esto, muy claramente en Gálatas, cómo él no está sujeto a la ley. Pero él está buscando oportunidad ¿para qué? La palabra. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, que es lo que tenemos en el Concilio de Jerusalén. Entonces, vemos cómo Pablo está dispuesto a ceder o acomodarse, no siendo hipócrita una vez más, porque Pablo habla claramente cuando algo está mal, cuando algo está bien. Pero dentro de lo posible, con tal de ganar a quién, de ganar a otros. En eso dice él, me he hecho judío a los judíos. Y en eso una vez más tenemos el hecho de que hay que ceder. Porque ya sabes que tienes una libertad. Y resulta que tienes que otra vez volver a autorrestringirte. ¿Por qué? Porque si no, a planito le va a causar bloqueos. ¿Pero es por amor a quién? Amor a Cristo. Pablo sigue diciendo, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley. Él sabe que él no está sin ley, pero él hace una distinción entre la ley de Moisés y la ley de quién, y la ley de Cristo, porque Cristo ha cumplido esa ley.
Él está sujeto para ganar a los que están sin ley. Y nosotros podemos ver incluso cómo Pablo utiliza ciertos elementos para ganar a gentiles, o Dios los gana, pero Dios utiliza a Pablo. Hechos capítulo 17, ¿no? Cuando incluso vemos de que Pablo cita a filósofos griegos. Vamos a ver de que cita a Fenómenos de Arato y a Epimenides. Y él no está comprometiendo el Evangelio, sino que los va a utilizar como para un gancho y compartir el Evangelio. Es lo que tenemos en Hechos capítulo 17. Pablo hace un acercamiento justamente con tal de ganar a estas personas. Incluso se le llegan a burlar, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque sí utiliza estos filósofos griegos, pues evidentemente decimos que el Evangelio no es negociable. Entonces habla incluso de cosas de las cuales los mismos filósofos griegos se van a burlar, ¿no? Como cuando habla de la resurrección. Me he hecho débil a los débiles. ¿Qué sería hacerse débil a los débiles? Y curiosamente, en otras partes, cuando Pablo habla del débil, justamente habla de a quien ciertas cosas le son de tropiezo, no comprende su libertad en Cristo. Y Pablo habla de, bueno, si a mi hermano le es tropiezo que yo coma carne, no hay carne jamás. Por ejemplo, Romanos capítulo 14, cuando habla de algunos creyentes en Roma que al parecer seguían guardando cuestiones, prácticas judías en cuanto a la alimentación, y él dice, pues si a tu hermano le hace tropiezo, pues entonces cedemos en eso. Me he hecho débil a los débiles. ¿Para ganar a quién? Ganar a los débiles. No decirle a los débiles, no, sigue así a como estás, no hay ningún problema, no. Una vez de que se da la oportunidad, entonces ¿qué? Oye, ¿sabes qué? Eres libre en Cristo. Y se da la oportunidad para hablarle. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Yo no sé quién va a ser salvo. Yo no sé si dentro de la forma en la que uno mide las cosas, ¿no? Porque ¿cómo se miden las cosas humanamente hablando? Por resultados, ¿no? ¿Valió la pena? Sí valió la pena si se convirtió. Si yo vi que se convirtió, entonces valió la pena. Y si no. Y si te restringiste. Imagínate, Timoteo, no, pues me circuncidé, pero no lo funcionó, ¿para qué me circuncidé? Con tal de ganar a algunos. A los que haya sido, para la gloria de Cristo. Si el haberme autolimitado se dio para que algunos llegasen a conocer, valió la pena. Y Cristo fue glorificado en el proceso. Así que vemos ahí la flexibilidad en general de Pablo, pero una vez más, no es una flexibilidad sin ningún tipo de parámetro. El Evangelio no debe ser comprometido, y el Evangelio no solamente no debe ser comprometido, sino que Cristo debe ser reflejado. Se está haciendo con tal de que algunos conozcan el Evangelio. Dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y una vez más, Pablo está reflejando a aquel que siendo en forma de Dios se muestra igual a Dios como cosa que aferrarse. Y en la última sección vamos a ver justamente este ejemplo, la disciplina rigurosa para perseverar. Este es un pasaje muy repetido, muy citado. Esta pregunta que hace Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Bueno, este ejemplo de Pablo, esta ilustración que Pablo está utilizando, parece ser de los Juegos Ísmicos, no de los Olímpicos. Los Juegos Ísmicos no serían tan importantes como los Olímpicos, pero bueno, siguen siendo muy importantes los Juegos Ísmicos. Y él pone este ejemplo para hablar una vez más de cuál debe ser la actitud del creyente. Dice, los que corren el estadio, todos a la verdad corren, o sea, todos están compitiendo. Y una vez más, hay un premio, pero solamente uno se lleva el premio, que no es el caso del creyente, pues, porque la gloria es de Cristo y la recompensa que tiene el creyente es la alabanza del Señor. Bien, buen siervo y fiel.
En lo poco has sido fiel, lo mucho te pondré. Nada más. Y eso no debe bajar. Todos corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo tengáis el premio. Todo aquel que lucha, o sea, todo aquel que compite, de todo se abstiene. Ahora, aquí tenemos a gente absteniéndose por cuestiones meramente materiales, por un momento de aplausos, por un momento de euforia. ¿Okay? Todo aquel que ha competido en algo y ha ganado algún premio sabe que ese premio es simplemente, o sea, si tú tienes ese trofeo, en realidad ese trofeo lo único que simboliza es un momento de euforia en tu vida. Nada más. Hay que ese trofeo. Este trofeo no va a resolver tu vida, no le trae necesariamente gloria a Dios, digo, menos que hayas reflejado a Cristo en lo que sea que hayas hecho, ¿no? Pero el punto es el recuerdo de un momento de euforia que se va, que se acaba, que esa como mucho repite, ¿no? El autor de Eclesiastés, vanidad, algo transitorio, es vapor. Y todos estos hombres, por tal de ganar este premio, esta corona, pues todos se esfuerzan, se abstienen. Dice, ellos la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Curiosamente, Epicteto, dice un filósofo griego, Epicteto, dice lo siguiente acerca del entrenamiento atlético. Dice, usted debe, hablando de los atletas, aquellos que luchan por ese momento de aplausos, por esa corona, por esa recompensa momentánea que no le va a durar toda la vida. Dice Epicteto, usted debe conformarse a las reglas, someterse a una dieta. ¿Quién le encanta la dieta? ¿Quién alguna vez ha hecho promesas de dieta después de Navidad, no? Pero aquí dice someterse a una dieta, abstenerse de las golosinas, o lo que en ese momento serían golosinas, ¿no? Ejercitar su cuerpo, ya sea que lo escoja o no, tienes que hacerlo, a una hora establecida. O sea, esa perseverancia, esa disciplina en calor y frío. Usted no debe tomar agua fría, ni algunas veces incluso vino. Nada de eso. En una palabra, usted debe entregarse, o sea, una más es un pagano, hablando de cómo un pagano se entrega a las cosas del mundo. En una palabra, usted debe entregarse a su entrenador deportivo como a un doctor. O sea, lo que te diga tu entrenador, tú haces. Oye, es que a mí no me gusta tanto el frío, bueno, a mí no me gusta, bueno, que me conocen aquí, yo no le aguanto. Oye, es que a mí no me le aguanto el frío, y como que ahorita salí a entrenar. Como que no, o sea, no es lo mío. Tú ponme en el calor y yo entreno, no, es que tienes que entrenar ahora. Si hoy hace frío, te entrenas frío que hace frío. O a los que no se les da el calor, igual. Oye, pero tengo rato que no tomo vino, que sea una copita, no hay problema, no, el entrenador dijo que no tomar vino, bueno, por ejemplo, es el ejemplo que pone Epicteto, ¿no? No tomar agua fría, no tomar vino, no. ¿Cuántas veces nosotros ponemos excusa para las cosas que son de la piedad, para las cosas que son de Dios? Y Pablo pone este ejemplo, ¿ok? Pone un ejemplo de lo terrenal y pone un ejemplo de lo celestial. Y pone la entrega de los terrenales. Y por otro lado tenemos a los corintios, ¿no? que evidentemente ellos viven para algo superior, viven para alguien, para el Dios trascendente, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, y no se están absteniendo. Porque ellos van a glorificar a Dios en qué? En abstenerse, en ceder. ¿Por qué? Por amor de Cristo, por amor de sus hermanos. Y después el tema de la carne, que eso va a estar relacionado, pero el punto es, todo eso se hace por reflejar el carácter de Cristo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Si lucha.
Si no lucha, no te obtiene. Oye, ¿por qué no los tengo? Porque no lucho. Incluso eso lo tenemos que tener en consideración en el pecado, ¿no? Cuando pecamos, no pecamos porque no tenía de otra. ¿Sí? Porque hay veces que cuando hablas con alguien es como que me pasó esto y casi que Dios me puso en esta situación y no tuve de otra. Pequé. ¿No? Pecaste porque no quisiste luchar. Pequé porque yo no quise luchar. Porque el que realmente lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, o sea, algo que se muere, transitorio, pero nosotros una incorruptible, algo eterno, algo que no se marchita, que no se va. Así que yo de esta manera, Pablo pone de ejemplo, pero una vez más, no es que Pablo es el mero mero, es invitarme a mí porque yo invito a Cristo. Dice, así que yo de esta manera corro, como corre él esta carrera, no como la aventura, o sea, no como, bueno, vamos a ver qué pasa. De esta manera peleo, no como quien golpea el viento, el aire, sino que golpeo mi cuerpo, a mí mismo, me abstengo, me limito y lo pongo en servidumbre. Y esto es una realidad no solamente para lo que está ocurriendo en el contexto, que es justamente Pablo está renunciando a su derecho apostólico. Pablo está renunciando a su derecho apostólico. ¿Por qué lo hace? Porque dos se abstienen. ¿Con tal de qué? Con tal de ganar a uno. Con tal de no ser una carga a los corintios. Con tal de que no haya algo de lo cual pueda ser tomado por otro, para tener algo de que acusarle, sino que él golpea su cuerpo, lo pone en servidumbre. Así es para esto y así debe ser también para qué, para el pecado. Cuando peco es porque no estoy luchando, no estoy golpeando mi carne, no estoy poniendo en servidumbre, no estoy anhelando la gloria de Dios, no estoy deseando a Dios. Y luego está la advertencia. Y la advertencia es esto, porque, amados hermanos, si bien en algún momento nosotros escuchamos el Evangelio y la luz de Cristo nos resplandeció en nuestros ojos, y de hecho es lo que predicó el hermano y yo hace unas par de semanas, cómo nos resplandeció la gloria de Dios en la paz de Cristo. Eso va a ser probado. Nosotros vamos a ser probados. Si alguien es creyente, va a ser probado. Tiene que ser probado. No hay de otra. A cada quien le toca diferente. A cada quien le toca diferente, pero si alguien es creyente, va a ser probado. Y en esa prueba se va a evidenciar la naturaleza de aquel que ha sido probado. Por eso Pablo le dice que hay cosas que el hombre natural no puede entender y le son locura porque se han de discernir espiritualmente. Y hay cosas que ocurren que evidencian la naturaleza de estos hombres. Y Pablo pone la advertencia acerca de, ok, si yo no hago esto, si yo no golpeo mi cuerpo, estoy en una carrera, pues aguas, no sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea, no sea de que yo habiendo sido ahorita el anunciante que les está dando este mensaje, posteriormente yo quede eliminado de esa carrera, posteriormente yo muestre algo diferente, ¿no?, a lo que les supone que debía haber mostrado. La gloria de Dios, el Evangelio en mí, que ese Evangelio en mí se ve en Cristo y en todas las áreas de mi vida, en cómo trabajo, en cómo vivo en lo íntimo, incluso en este tipo de cosas, ¿no? Situaciones en donde tengo algo que es mi derecho y bueno, si Dios va a utilizar esto para ganarlo, realmente es una de las cosas que más me cuesta, ¿no? En el sentido de cuando uno incluso lucha por justicia personal, ¿no? De que alguien sabe que te está haciendo mal y bueno, ¿qué tal si tengo que ceder, no?
Tal vez no tengo que pelear. Y es la advertencia, pone Pablo al final, y le hace una advertencia para sí mismo, ¿no? O sea, casi que como poniendo de repente de lado a los corintios, o diciendo, lo aplico para mí. No sea que yo, habiendo sido dando para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que, aguas también con ustedes, corintios. Ustedes están en una carrera, y hasta ahorita lo único que han mostrado es que están envanecidos. ¿En qué se ha mostrado que están envanecidos? En todas las cosas que vienen tratando la carne. Y lo contrario a eso, lo contrario a ese envanecimiento, es el amor de Cristo. Un amor en donde se cede, donde se entrega, y debemos considerar, ¿no? ¿A qué estoy renunciando por el Evangelio? ¿A qué estoy renunciando yo para que sea conocido Cristo? Y este es el detalle. ¿Hay alguna oportunidad que a lo mejor ya estoy teniendo de renunciar y no estoy tomando? Hay algo que pudiera haber al día de hoy. Bueno, Dios ya me viene diciendo esto, pero en realidad ahí he seguido pateando la piedra más adelante, ¿no? Dios ya me ha dicho que tengo que renunciar. No lo he hecho. Entonces tenemos que recordar, no sea que viendo así delante para otros, lo mismo venga a ser eliminado. Dios va a hacer su obra. Dios va a hacer su obra. Y dice Pablo, si lo hago de buena voluntad tendré galardón, si no, igual me es impuesta necesidad. Que Dios nos siga hablando, nos sigue invitando a escucharla, a seguir corriendo esa carrera. Podemos ver ejemplos en el Antiguo Testamento, muchas veces cómo le pide Dios a su pueblo fidelidad, entrega, perseverancia, mostrando la vida como eso, en el Éxodo como un peregrinaje, y en el Nuevo Testamento lo hemos identificado como una carrera, o sea, todos vamos juntos, como familia, a una nueva tierra. Soy cielos nuevos y tierra nueva. Pero en el proceso, antes de llegar a esa tierra, debemos ser purificados. Cristo formado en nosotros. Acompáñenme en oración, mis hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de estar un domingo más con mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra y por estos ejemplos, Señor, que tenemos en la Escritura. Cosas difíciles, Señor, que se dan en donde tenemos que renunciar, en donde se vuelve algo aplicativo para nuestra vida cuando decimos reflejar a Cristo y recordamos qué es lo que hizo Cristo, el que siendo en forma de Dios no se puede ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿A qué me estoy aferrando yo, Dios? ¿Cuál está siendo mi tesoro? ¿A qué no estoy renunciando por Cristo? A lo mejor una situación con algún hermano en Cristo, creyente. O a lo mejor incluso delante de los incrédulos. Padre, ayúdanos porque la realidad es que nosotros no podemos. No podemos. Pero por eso puesto tu Santo Espíritu en nosotros. Porque no seremos tentados más allá de lo que podemos soportar. No nos pondrás algo, Señor, que tomados tu mano, guiados por tu Santo Espíritu, no podamos sobrellevar. Ayúdanos, Señor, con sabiduría, Dios, seguir en esta carrera, dependiendo de ti. Te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús.